Hola, hola a todas esas personas que se conectan a través de la señal del Tren 10 y de violencia intrafamiliar. Dios mío, no se me quita la costumbre de hola, amables televidentes, pero no importa. Ustedes valen tanto como los que ven televisión también. Así que bueno, realmente pues muy contento de estar acá con ustedes, muy contento con Dios Todopoderoso por darnos otro día más de vida, por permitirnos ver a nuestros seres queridos o saber de ellos a través de las redes sociales. De verdad que me siento muy contento por el trabajo que estamos haciendo este trabajo conjunto, porque estamos haciendo el Tren 10 y violencia intrafamiliar. El mover del Tren 10 es el mismo de nosotros en violencia intrafamiliar, cada quien con su estilo, pero es el mismo y es fortalecer las familias, es que las familias estén unidas y en armonía, es tratar de que existan la menos cantidad de divorcios posibles. En fin, pues estamos el Tren 10 y violencia intrafamiliar, queremos es bendecir a las familias, queremos que los niños crezcan en hogares funcionales, en hogares donde puedan desarrollar, formar su carácter, su estructura interna, carácter, autoestima, personalidad, identidad, donde se conozcan, donde no sean criados a los golpes, a los gritos, a las groserías, que los padres no utilicen pues la violencia física para corregirlos, entre comillas, ¿no? Así que bueno, estoy muy contento por esta alianza que hemos hecho entre el Tren 10 y violencia intrafamiliar. Bueno, y detrás de mí pueden ver el logo de violencia, un logo que me viene acompañando desde el 2012, aunque esta labor la vengo desarrollando en Barrancabermeja desde el año 2004 que llegué acá a esta hermosa ciudad. Muchísimas gracias realmente por recibirme pues en esta ciudad, por permitirme estar en sus medios de comunicación, cuando voy a los barrios, cuando voy de otra manera pues haciendo las visitas a empresas o a hogares en medio de esta labor social. Claro, obviamente pues también hacemos capacitaciones para equipos de trabajo y bueno, de verdad que cuando voy a una empresa a darle una charla a un equipo de trabajo, en el tema, por ejemplo, trabajo en equipo, igualito uno percibe allí cualquier cantidad de problemas familiares y vamos a los hogares de esos empleados y también le hacemos sus talleres de familia, hablamos con la esposa, con el esposo, con los hijos. La idea es eso, fortalecer la familia. Por cierto, hoy estaré Dios mediante en la tarde en el barrio del Recreo y hay otro barrio que se me escapa el nombre que no es muy conocido, pero igualmente vamos a visitar dos barrios esta tarde. ¿Okay? Estamos hablando eh, de hoy es martes, viniendo de un fin de semana, de un puente festivo. Espero que la hayan pasado en familia, pero por sobre todas las cosas la hayan pasado obviamente cumpliendo pues con las medidas de bioseguridad. Estamos en la nueva realidad, como dijo el presidente, pero de una u otra manera pues tenemos que cuidarnos, pues el virus todavía no ha terminado. Bueno, el día de hoy ya está por conectarse con nosotros. Va a estar hablando con nosotros el abogado Lois del Guercio Ospino. Él es abogado, especialista en derecho laboral, derecho de salud, derecho laboral, salud ocupacional, riesgos profesionales, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, seguridad social y civil. Es un abogado que nos ha colaborado muchísimo en violencia intrafamiliar, les ha dado asesorías a personas pues, que han sufrido el flagelo de la violencia y de una u otra manera pues estamos muy agradecidos con don Luis y bueno, y le deseamos lo mejor a él. Él tiene un hermosísimo hogar, su señora esposa, dos hijos que ya está abogado, bienvenido. Muy buenos días, Tomás. Buenos días a toda la audiencia de Violencia Intrafamiliar. Encantado de estar en tu programa. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, abogado. Si tiene por ahí unos audífonos, sería excelente, abogado. Se escucha muchísimo mejor el sonido. Si tiene unos audífonos por allí, si tiene unos audífonos, sería pues excelente. Bueno, estaba haciendo pues ya la presentación. Vuelvo y repito, Lois del Guercio Pino, Derecho Laboral, Salud Ocupacional, Riesgos Profesionales, Accidentes de Trabajo, Enfermedades Profesionales, Seguridad Social y civil y es una persona con una sensibilidad social pues impresionante, realmente pues lo conozco hace muchísimos años, está haciendo una excelente labor en nuestra ciudad y bueno, al final del programa estará dando pues los números telefónicos para que usted lo pueda contactar para alguna asesoría y si
¿Tiene usted alguna pregunta con respecto al ámbito de violencia intrafamiliar? Pues a través de nosotros, con muchísimo gusto, también lo contactamos con él y él con muchísimo gusto le puede dar la respectiva pues asesoría. Bueno, don Luis, bueno, ¿cómo está la familia? No sé si ya me está escuchando. ¿Sí? ¿Sí me escucha don Luis? No me escucha todavía. Bueno, él, como le dije, tiene, como les acabo de comentar, él tiene una hermosa familia, su señora, sus hijos, y bueno, realmente pues he tenido inclusive la oportunidad de hacer algunos trabajos junto con Cristian Méndez, le hicimos unos trabajos audiovisuales muy, pero muy buenos. ¿Ya me escucha, don Luis? Sí, perfectamente. Sí, Excelente. perfecto. Le escucho perfecto. Se ve nítido todo. Perfecto. Excelente, muy bien. Bueno, abogado, dígale a todas aquellas personas que están conectadas a través del fanpage del Tren 10 y de Violencia Intrafamiliar, ¿quién es Lois del Guercio Hospital? Bueno, primero que todo, pues, darle las gracias a Dios por este espacio, a usted, Tomás, por la confianza que nos ha brindado, pues, en sus programas, de compartir en estos espacios eh, todo lo que tiene que ver en materia del derecho laboral, la seguridad social, las pensiones, todo esto lo que de una u otra forma, ahorita en épocas de pandemia, que el tema laboral ha sido un tema bastante álgido y ha sido bastante, ha golpeado bastante el tema de las familias en estos tiempos difíciles de pandemia. Lois del Guercio, pues es un abogado, soy abogado, estudié aquí en Barranca Bermeja, también nací acá en Barranca Bermeja. Tengo pues mi esposa también que ya prácticamente es abogada. Tengo 2 hijos y pues me he dedicado a litigar, a ser abogado litigante. Ya llevamos 14 años ejerciendo la profesión como abogado litigante y asesor en los campos que ya acabé de enunciar, Tomás. Excelente, abogado, claro que sí. Realmente, bueno, como dije anteriormente, he conocido pues su trabajo hace muchísimos años, hace varios años que ya venimos pues compartiendo algunas actividades y bueno, excelente realmente su labor. Usted ha hecho énfasis en lo que es el marco en el que estamos, pues la pandemia como tal. ¿Cuál ha sido el común denominador en estos tiempos, abogado? Bueno, han habido muchísimos, Tomás, en estas épocas de pandemia, donde prácticamente estamos viviendo tiempos excepcionales a raíz del virus, y esto, pues, en tiempos excepcionales se requieren también medidas de tipo excepcional, y pues esas medidas de una u otra forma ha afectado en el sentido vamos a hablar en el campo laboral, ha afectado muchísimo porque de una u otra forma no solamente ha afectado al trabajador, sino también ha afectado a los empresarios. Esto ha sido equilibrado, ha sido bastante duro, tanto para el trabajador como para el empleador en estas épocas de pandemia, debido a que pues hay empresas que han cerrado y como consecuencia de eso también ha habido trabajadores que han perdido su empleo, también lo han perdido. Entonces esto ha generado también una situación bastante, vamos a decirlo de cierta forma, caótica en el ambiente familiar. Esto ha generado no solamente la pandemia, sino también las consecuencias que han llevado de la pandemia. En estos casos, cómo llevar el sustento a los hogares es bastante complejo debido a que pues los puestos de trabajo cada vez han venido disminuyendo en estas épocas de pandemia. Entonces, de una u otra forma, eso ha tenido un impacto directo, no solamente a la economía nacional, local, sino que también ha tenido un impacto a las familias, en estos casos, a las familias colombianas y especialmente a las familias barranqueñas. Abogado, pero ahondando un poquito más en la pregunta, ¿cuál es específicamente que las empresas no han querido reconocer las prestaciones sociales, de una u otra manera lo han despedido de manera injustificada? ¿Cuál ha sido ese común denominador, por favor? Bueno, Tomás, debido a el gobierno nacional el Ministerio de Trabajo tomó unas medidas, eso está en la circular 021
del 2020 emitida por el Ministerio de Trabajo. Esta circular que establece, básicamente el gobierno nacional, en esa circular lo que estableció era de preservar a los trabajadores en sus puestos de trabajo, o sea, conservar los puestos de trabajo con ocasión a la pandemia. ¿Y esto qué generó? Pues que básicamente la gente pudiera hacer trabajo en casa. En esa circular establecieron varias modalidades para estar los trabajadores y los empresarios pudieran preservar los puestos de trabajo, y ahí en esa circular, en la circular 021, se establecieron cuáles eran los parámetros que se debían de seguir en épocas de pandemia. Y en este caso, pues, se estableció trabajo en casa. Tomás, en estos casos también el teletrabajo, que es otra modalidad que se estableció ahí. También se estableció vacaciones anticipadas o vacaciones colectivas. Se estableció también la modalidad de suspensión de las labores. En estos casos, suspender el contrato laboral en el sentido de que, como estamos en época de pandemia, pues no terminar el contrato, sino suspenderlo hasta tanto cese lo del tema de pandemia. Entonces, el gobierno nacional establecieron varias circulares por parte del Ministerio de Trabajo. También está la circular 027, ¿sí? Que de una u otra forma lograron de que se estabilizara un poco el tema de los empleos, los puestos de trabajo, y por ende establecer un poco la economía, Tomás. Porque es que el tema de esta pandemia ha golpeado a todo el mundo, Tomás, la economía, la parte económica, la parte social, la parte familiar, todos los aspectos que rodean la vida. Nos ha golpeado esta situación excepcional, y que de una u otra forma, pues, a estas situaciones excepcionales se requieren medidas excepcionales. Entonces, digamos que de una u otra forma se ha tratado por parte del gobierno nacional, aunque no ha sido suficiente. Eso hay que ser claro, no ha sido suficiente, pero que de una u otra forma ha ido trabajando para poder lograr y mitigar un poco el impacto de esta situación excepcional con ocasión al coronavirus, Tomás. Abogado, y cuando usted habla de suspender el contrato, ¿ha habido precedentes? ¿Eso existe una norma o eso salió a raíz de la pandemia, abogado? No, eso, digamos que eso está establecido en el contrato laboral, Tomás. Okay. En el Código Sustantivo de Trabajo está establecida la suspensión del contrato, ya sea por fuerza mayor, por caso fortuito, por situaciones externas que no son del trabajador, sino que son situaciones que son de ímpetu por parte del empleador. Entonces, digamos que una situación excepcional, y esa situación excepcional, por ejemplo, que una empresa lleva más de 120 días, por decirlo de cierta forma, en parálisis, ¿sí? Entonces, a raíz de esa situación, la empresa puede suspender el contrato laboral solicitándole un permiso a la Oficina Especial de Trabajo, Tomás. Entonces, digamos que varias de las opciones que se establecieron en la circular 021 del 2020, Tomás, están establecidas en el Código Sustantivo de Trabajo, ¿sí? Entonces, hubieron muchas preguntas. Por ejemplo, me preguntaban que si era legal suspender el contrato en épocas de pandemia, ¿sí? Que si eso era legal. Pues claro, eso está establecido en la circular 021. Lo que no era legal era coaccionar a los trabajadores para que firmaran una licencia no remunerada, Tomás, que es totalmente diferente, es totalmente distinto. Una cosa es la suspensión del contrato y otra cosa es otorgar licencias no remuneradas, que son situaciones totalmente
distintas, son situaciones totalmente ajenas a el empleador, y que en la licencia, Tomás, en la licencia tiene que haber una voluntad expresa por parte del empleador de querer tomar esa licencia no remunerada, Tomás. Entonces, digamos que esas situaciones se presentaron donde de una u otra forma estaban otorgando licencias no remuneradas sin el previo consentimiento del empleador, y eso es claro que esas licencias no remuneradas no eran legales. Y así lo estableció el Ministerio de Trabajo en la circular 027 del 2020, Tomás. Listo. Está muy de moda, obviamente, a raíz de la pandemia, lo del teletrabajo, abogado, y eso garantiza realmente los derechos del trabajador como si fuera un trabajo presencial, o quizás el trabajador está en desventaja porque es virtual, está en su casa. ¿Se garantiza los derechos del trabajador en esta modalidad? Claro que sí, Tomás. La modalidad de teletrabajo está estatuido en la norma. Eso tiene un arraigo en la norma, ¿sí? ¿Qué establece el teletrabajo? Eso está contemplado en la ley 1821, Tomás. ¿Sí? ¿Qué establece el teletrabajo? Básicamente lo que establece es que el trabajador, bajo una modalidad de contrato, es un contrato especial, Tomás, ¿sí? Es un contrato especial donde el empleador y el trabajador se ponen de acuerdo bajo unas condiciones donde ese trabajador va a ejercer su trabajo desde su lugar de domicilio, ¿sí? No necesariamente requiere estar la presencia del trabajador en un sitio de trabajo. O sea, básicamente esa modalidad de teletrabajo, y que son apoyados bajo las TIC, ¿sí? Las TIC son apoyos de telecomunicaciones que le van a permitir al trabajador, al teletrabajador y al empleador interactuar de cuáles son los objetivos, de cuáles son las metas, de cuáles van a ser las formas de trabajo, en fin. O sea, todo esto hace para que el teletrabajador pueda de una u otra forma ejercer un trabajo de forma directa, de forma tranquila, y para eso hay una serie también de requisitos para que el teletrabajo se dé, por ejemplo, como la visita del empleador para ver cómo están las condiciones en que el teletrabajador va a ejecutar su trabajo, la forma en que se van a realizar el teletrabajo, cuáles van a ser los objetivos. O sea, digamos que el teletrabajo es una modalidad o es una opción que en tiempos, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, se toma como una opción bastante importante y valedera frente a la situación que se está viviendo del coronavirus, toda vez de que lo que se requiere en estos tiempos es el aislamiento social, guardar distancia, tener poco contacto con las personas para efecto de no propagar o realizar propagación del virus, Tomás. Abogado, ¿qué opinión tiene usted con respecto al temor cada vez más creciente que la tecnología va a afectar la mano de obra? De una otra manera, cada día se necesitan menos personas porque obviamente cada día van a haber más máquinas y la tecnología y todo esto. ¿Qué opina usted acerca de eso? Bueno, Tomás, mire, para nada es un secreto de que estamos en un mundo prácticamente digitalizado. La tecnología es una herramienta que de una u otra forma nos va a permitir a nosotros estar en conexión, no solamente con el mundo interior, sino también exterior. Entonces, básicamente que eso abre la puerta a que se haga un buen uso de las herramientas tecnológicas. Y eso va a estar ahí, Tomás. Eso va a estar siempre latente. No quiere decir de que por el hecho de que esté la tecnología, que esté en las telecomunicaciones, que esté en la ciencia, esté ahí, no quiere decir de que no requiera la mano humana. Siempre la tecnología tiende a requerir operarios, y los operarios son seres humanos. Entonces, yo creo que esa tendencia a veces a que
el nuevo mundo o la nueva era va a estar manejada por robots o por máquinas o por... No, eso es una forma, no veo la concepción de cómo, aunque ya una vez ya se planteó de generar jueces o robotizados, un ejemplo, ¿no? O abogados robotizados. Eso es una situación, eso es una situación que de una u otra forma está latente, está ahí, no lo podemos desconocer. Sin embargo, pues hay que ir en la dinámica de que estamos en un mundo moderno, estamos con la ciencia, la tecnología. Y mire, fíjense que la tecnología nos permite tener estos espacios. Estamos en sitios distintos, pero estamos en una situación donde estamos compartiendo y estamos discerniendo un tema. Entonces, fíjense que no necesariamente tenemos que estar en un set de grabación, sino que ya la tecnología nos ha llevado a esto, ¿no? Entonces, pues son herramientas que yo considero válidas y considero bastante importantes, bien aplicadas, bien usadas y sin desquebrajar y sin desmejorar lo más importante, la mano de obra que está en cabeza de los seres humanos. Tomás. Definitivamente, sí, señor, definitivamente. Bueno, para aquellas personas que se están conectando hasta ahora, estamos conversando con Lois del Guercio Ospino. Él es abogado, especialista en Derecho Laboral, Salud Ocupacional, Riesgos Profesionales, Accidentes de Trabajo, Enfermedades Profesionales, Seguridad Civil y Social. Y tiene 14 años como abogado litigante y dando pues asesorías. Abogado, tengo por aquí una persona que nos escribe, la señora Girletza Rincón Reyes. Está un poquito extenso, pero vamos a tratar de hacerlo, vamos a resumirlo lo más posible. Yo estaba trabajando en un colegio privado. Sí. Renuncié el 1 de septiembre. Es la hora y todavía no me han pagado la liquidación. ¿Cuánto más debo esperar? Punto 1. Punto 2. La semana pasada estuve mirando mi historial de pensión y me enteré que mi ex jefe, está recordando que renunció el 1 de septiembre de este año, el jefe me estuvo descontando del sueldo dinero que tiene por salud y pensión. Ok, la semana pasada estuve mirando mi historial de pensión y resulta que al jefe le estuvo descontando dinero de salud y pensión desde enero del 2019. Espero que está un poquito complicada la cosa acá. Desde enero del 2019 hasta octubre del 2019. Y en el historial de pensión todas esas semanas no aparecen. Aparece desde noviembre del 2019 hasta el 21 de septiembre de este año. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hablar con ella? Debe ser la jefe. ¿Puedo hablar con ella para que me devuelva ese dinero o ya eso se perdió? Gracias. Bueno, con relación a la primera pregunta, Tomás, para la señora Girletza. La señora Girletza. Básicamente, los términos para pagar la liquidación de las prestaciones sociales son casi que de inmediato. Es decir, si ella renunció a su puesto de trabajo o a su trabajo, ella tendrá que el empleador le pague o le cancele sus prestaciones sociales de inmediato. El Código Sustantivo de Trabajo no establece un término como tal, que de 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero sí habla que a la terminación del contrato laboral, o en este caso la renuncia, el pago de las prestaciones sociales tiene que ser de inmediato. ¿Sí? Entonces, uno dice, bueno, que dure 2, 3 días haciendo los trámites administrativos para hacer para hacer la liquidación y pagar y consignar la liquidación correspondiente a la trabajadora, ¿sí? Entonces, digamos que de cierta forma, si la señora no le han pagado sus prestaciones sociales, no le queda de otra, o de acudir a las oficinas de trabajo para que reconvengan a este empleador y informarle de que está incumpliendo con una obligación de pagar las prestaciones sociales, o en consecuencia iniciar o instaurar una demanda ordinaria laboral en contra de su empleador para que le pague sus prestaciones sociales. En el segundo caso, Tomás, la señora no ha perdido absolutamente nada
en el sentido de que su empleador no le haya pagado los aportes a seguridad social en pensión. Fíjese, Tomás, aquí hay un dato interesante, que esos dineros no se los devuelven a ella. Ella tendrá que iniciar acciones judiciales contra su empleador y contra el fondo de pensiones. ¿Con qué fin? Con el fin de que esos dineros que fueron descontados y no consignados al fondo sean debidamente cancelados por parte de su empleador, pero no devolvérselos a la trabajadora, sino consignarlos al fondo de pensiones, porque eso hace parte de las semanas cotizadas que ella va a estar cotizando para efectos de una pensión de vejez, Tomás. Entonces esos dineros no están perdidos. Ella tendrá que iniciar las acciones legales para que de una u otra forma el empleador le cancele todos los aportes a seguridad social en pensión, Tomás. Excelente. Abogado, otro tema que es delicado, un poco álgido, y hemos visto programas de televisión donde se habla de personas que fingen enfermedades y engañan a las empresas y tratan de estafarlas. ¿Qué opina usted acerca de eso? ¿Es muy recurrente ese tipo de casos? Bueno, Tomás, fíjese que eso es una pregunta bastante importante, importantísima. Yo diría que básicamente un trabajador cuando sufre o una enfermedad laboral o un accidente laboral o sufre quebrantos de salud, ¿dónde reposa esa información? Esa información reposa o en las EPS, en las IPS, en las ARLs, ¿sí? Es casi que imposible, no es así que no se dé, pero es casi que imposible que un trabajador quiera hacer pasar o se haga pasar por enfermo cuando lo primero que un empleador debe tener es el historial ocupacional de ese trabajador, los exámenes periódicos, cómo se está comportando el trabajador, están los exámenes de ingreso, cómo ingresó el trabajador, los exámenes ocupacionales, en fin, o sea, eso de que quieran meter o enfermedades o que quieran hacerse pasar por enfermo, es una situación bastante compleja porque tiene que haber un trascender del trabajador al sistema de seguridad social en salud, ya sea en riesgos laborales o ya sea bajo la EPS que tenga el trabajador, Tomás. Ahora bien, abogado, vamos al otro volteemos la moneda, ¿no? Resulta que de verdad el trabajador tiene una enfermedad constatado o por la EPS, IPS o la ARL, como usted me dice. ¿Qué tan recurrente es? Sí, ARL, ¿no? ¿Es así? ARL. ARL, aseguradora de riesgos laborales, Tomás. Eso mismo, Así sí, se sí, llama. bueno. Listo. Pues, ¿qué tan recurrente es que las empresas no quieran de alguna manera pues cubrir los costos o asumir esa responsabilidad y quieran por debajito, hablando así coloquialmente, por debajito de cuerda, despedir al empleado porque resulta que no les conviene, porque no va a estar laborando? ¿Es muy recurrente eso o las empresas normalmente sí cumplen con ese tipo de responsabilidades como empleador ante su trabajador? Bueno, Tomás, muy buena pregunta. Básicamente, cuando un trabajador tiene dolencias de salud, tiene quebrantos de salud, ya sea porque sufre una enfermedad en su columna o en los hombros, en sus manos, en sus pies, digamos que esa persona tiene o está posiblemente cobijado bajo un fuero especial, digámoslo así, y es un fuero que denominó la Corte Constitucional, que es un fuero de estabilidad ocupacional reforzada. Ese fuero le permite que el trabajador enfermo, ojo, porque es que aquí también el trabajador que esté diagnosticado que efectivamente está enfermo, que tenga restricciones médico-laborales, que tenga recomendaciones, que tenga incapacidades médicas, que tenga un tratamiento médico vigente. Todo esto
hace de que el trabajador goce de una estabilidad ocupacional reforzada. Ahora, si el empleador quiere terminarle el contrato de trabajo a ese trabajador que está bajo unas dolencias o que tiene unas enfermedades, ya sea de origen laboral o ya sea de origen común, y que de una u otra forma esas enfermedades le limitan ostensiblemente ejecutar sus funciones laborales, la empresa tiene que solicitar un permiso ante la Oficina Especial de Trabajo para poder dar por terminado el contrato de trabajo. Si no piden este permiso, Tomás, pues básicamente la terminación del contrato se torna ilegal y frente a eso, pues hay acciones jurídicas para efectos de restablecer los derechos laborales y constitucionales que tiene el trabajador. Abogado, en casos de muerte del trabajador, me imagino que ahí pues ya la empresa, obviamente ante la muerte de un trabajador, por lo menos en el ámbito de la refinería, que en los años que tengo en Barranca, pues se han sabido algunos casos. Es, digamos que unánime el hecho, todas las empresas asumen la responsabilidad o también de alguna otra manera tratan como que no, que eso no fue culpa de nosotros. ¿Qué opina usted? Pues básicamente, Tomás, cuando hay un evento, ya sea por accidente mortal, de trabajo de carácter mortal, o ya sea de una enfermedad de origen laboral, pues digamos que el principal obligación que tiene el empleador es de reportar esa situación ante las aseguradoras de riesgos laborales. Ellos tienen esa obligación legal de reportar tanto el accidente como las enfermedades laborales. Entonces, digamos que las contingencias derivadas de la enfermedad laboral y del accidente de trabajo tendrán que ser asumidas por la ARL. Es decir, la ARL tendrá que pagar todas las prestaciones asistenciales y económicas, tendrá que brindarle tratamiento médico, tendrá que brindarle todas lo que establece la ley 1562 del 2012, que si requieren medicamentos, si requieren cirugías, si requieren terapia, si quieren asistencia médica, todo eso lo tendrá que cubrir la ARL, que es la que está a cargo de cubrir todas las contingencias, ya sea por un accidente laboral o ya sea por una enfermedad de origen laboral, Tomás. Entonces, digamos que esa responsabilidad del accidente de trabajo, de la enfermedad laboral, se le traslada a las aseguradoras de riesgos laborales y el empleador tendrá que tener activo al trabajador en el pago de todas esas cotizaciones a la ARL para que la ARL pueda suplir todos estos o pagar todas estas prestaciones asistenciales económicas derivadas del accidente de trabajo o enfermedad laboral. Otro tema, abogado, que siempre está, ¿no? En los medios, la edad de pensión. ¿Qué opina usted? ¿Es justa? Los últimos ajustes que se han hecho han sido realmente, digamos que sujetos a la realidad del hombre y la mujer, de los ciudadanos colombianos. ¿Qué opina usted con respecto al tema de la edad de pensión? Bueno, yo considero que la edad de 62 años para el hombre, 60 para la mujer, pues considero yo que es una edad, vamos a hablar de forma internacional, es una edad razonable, ¿sí? Pero para poder mirar una edad razonable toca también mirar la expectativa de vida que tienen los colombianos. Pero si nosotros miramos desde otra perspectiva, en otros sistemas de seguridad social en pensiones, en otros sistemas la edad de pensión se da a la edad de 55 años, ¿sí? En otros sistemas, pero porque hay un estudio proyectado para efectos de la edad de vida que tiene el ser humano. Entonces, digamos que ese estudio toca analizarlo de esa forma. Entonces, una persona que tiene 62 años se pensiona. ¿Cuál es la expectativa de vida que tienen los seres humanos? ¿Cuál es la expectativa de vida que tienen?
Entonces nos tenemos que referir a lo que dice el DANE. El DANE dirá que la expectativa de vida de los colombianos es hasta los 78 años. ¿Sí? Entonces, si uno se pone a mirar entre la edad que se pensiona la persona hasta la edad máxima que tiene de disfrute de la pensión, no es algo equilibrado entre lo que dura el trabajador laborando para adquirir una pensión. Y estamos hablando de que una persona se pensiona con 26 años de trabajo, Tomás. Son 26 años de trabajo que la persona tiene que estar cotizando. Estamos hablando en el sistema general en el régimen de ahorro, en el régimen de prima media con prestación definida, que es administrado por Colpensiones. Usted tiene que tener 26 años de trabajo para poder adquirir una pensión de vejez, Tomás. Entonces, digamos que eso tendrá, sin embargo, hay proyectos de ley donde quieren aumentar la edad de pensión, la actual. Ya no pensionarse a los 62, sino a los 65. ¿Sí? Y hay proyectos donde han querido aumentar la edad de pensión. Entonces es una situación que pues nuestros congresistas tendrán que regular esa situación frente a la edad de pensión en caso de querer bajar el tope para poder adquirir la pensión. Ahora, no solamente una persona se pensiona por edad, Tomás, eso es importante. Una persona para pensionarse debe tener 1.350 semanas, que eso equivaldría más o menos a 26 años de trabajo aproximadamente, Tomás. Entonces, digamos que ese estudio concienzudo de la edad de pensión tendría que cursar un proyecto de ley en el Congreso y que hagan un estudio frente a la edad, si efectivamente la edad que está fijada es razonable para efectos de que esa persona al momento en que se pensione pueda obtener un disfrute digno y justo de todo lo que ha venido trabajando, Tomás. Abogado, hablemos un poco de las EPS, las IPS. ¿Ellas cumplen con su función realmente o es cierto eso que se ve por los medios, que realmente son irresponsables, que de una manera no le prestan el apoyo como debe ser al trabajador? ¿Qué opina usted? Bueno, el panorama frente a las EPS es bastante desconsolador, Tomás. La verdad, si bien es cierto, la ley 100 pues, establece una serie de criterios garantistas para los usuarios, donde se le debe brindar una atención oportuna, donde deben haber una serie de vamos a decirle, prerrogativas que tienen derecho los usuarios. Pero la verdad, las EPS y las IPS, el panorama que nosotros tenemos es desconsolador. No porque yo lo diga, Tomás, sino es por lo que se está viviendo en el país. Mire lo que se está viniendo con los sistemas de seguridad social. No quieren atender los pacientes. Dan citas para 3 y 4 meses, citas especializadas. Prácticamente que la herramienta jurídica que han tenido los usuarios del sistema de seguridad social prácticamente son las tutelas. Entonces, la tutela se ha convertido en la herramienta que el ciudadano ha tenido para que tenga un sistema de salud eficiente, eficaz, digno, decente, que llegue a la necesidad que tiene el usuario. Es una situación de verdad bastante desconsolada y que incumplen con los fines establecidos en nuestra carta política. Y los fines son preservar la vida, la salud de todos los ciudadanos. Pero digamos que el sistema de salud, eso ya se volvió prácticamente que desconsolador el panorama, bastante angustioso, donde prácticamente la vida ya no vale nada, sino se ha convertido más bien en un negocio que es administrado por particulares y que ya la vida de las personas no tiene sentido, por decirlo de cierta forma, y pues el sistema de salud sí tiene que mejorar muchísimo, tiene que dar más garantías, preservar más la atención del usuario,
mirar cuáles son sus necesidades. Entonces, digamos que de una u otra forma, el sistema de salud está ahí, pero no está cumpliendo con las necesidades que está exigiendo el pueblo colombiano y los usuarios, Tomás. Entonces, es bastante desconsolado. Fíjense, mire, Tomás, hace poco tuve la oportunidad, en época de pandemia, de asesorar varias personas que tenían incapacidades médicas y la EPS no la cancelaba, no la pagaba. Y básicamente, pues usted sabe que el trabajador requiere el pago de esa incapacidad para solventar sus necesidades básicas. O sea, entonces prácticamente esa incapacidad se vuelve el salario del trabajador. Y las EPS prácticamente una tramitología absurda, ineficiente, ineficaz, no le pagan la incapacidad al trabajador. Entonces recurrimos a las acciones de tutela. Lo mismo pasó con una joven que también estuvo en estado de embarazo y la EPS no le quería pagar la licencia de maternidad. Y aún así, Tomás, con fallo judicial, llevamos 5 meses con ese fallo judicial, con orden de un juez de la República, y está en la hora y todavía no le han pagado la licencia de maternidad. O sea, es un panorama bastante desconsolador, donde prácticamente pues los usuarios del sistema de seguridad social en salud están recurriendo pues a los mecanismos que la Constitución les da o la herramienta que la Constitución les da, que es la acción de tutela, para poder de una u otra forma poder solventar el pago de esas prestaciones económicas en cabeza del sistema de seguridad social en salud, Tomás. Abogado, pero usted, como abogado, pues valga la redundancia, ¿qué hacer si una tutela no sirve? Porque eso le iba a preguntar precisamente. Conozco personas que meten la tutela y no sirve. Sí, es un tema complejo, Tomás, complejísimo. Le estoy diciendo ahorita el caso de esa joven, que ella estaba esperando su licencia. Ella, llevamos 5 meses, Tomás, y tengo documentado el caso. Y esta es la hora y la EPS no ha hecho el respectivo desembolso. Nosotros hemos hecho incidentes de desacato de tutela, hemos pasado memoriales al juzgado y digamos que, bueno, es una situación compleja porque también en estos casos la justicia también en cabeza de los jueces tienen que tener, casi que le estamos diciendo, miren, acá hay un fallo judicial y estas entidades están prácticamente pasando por alto una orden de un juez, ¿sí? Que prácticamente una orden judicial es una orden sagrada, ¿sí? Que es de imperativo cumplimiento, que debe ser de inmediato, pero no, digamos que en estos casos ha sido bastante complejo y ahí estamos, Tomás, requiriendo, reconveniendo, mandándole cartas al juez para que pueda activar al menos el mecanismo del incidente de desacato de tutela para que de una u otra forma en estos casos la EPS pueda dar cumplimiento a esa orden judicial que ordenó, a esa orden judicial que fue despachada por un juez de la República. Entonces, pues digamos eso, Tomás, no es tan sencillo, pero se toca hacer todos los procedimientos, los pasos para que de una u otra forma las EPS cumplan con ese mandato legal y constitucional, Tomás. Abogado, ¿la solución será de una otra manera que el gobierno tome el 100% del control o administre pues, las EPS? Esa será la solución, que ya no sea una entidad privada, sino una entidad, que sean entidades públicas o una entidad pública. Bueno, Tomás, es una pregunta, digamos, que sí, pues jurídicamente, digamos, que los sistemas administrados por privados, ya la experiencia o el sistema de seguridad social administrado por entidades privadas, ya la experiencia ha replegado que de cierta forma les ha quedado bastante grande el tema
y que de una u otra forma los ciudadanos están acudiendo o están recurriendo a las acciones de tutela. Entonces, digamos que aquí tiene que haber una cultura, Tomás, una cultura del buen cuidado en el sentido de los procedimientos establecidos en la Ley 100. Es decir, la Ley 100 establece una serie de principios que tienen que ser acatados y que tienen que ser cumplidos por parte de estas entidades que de una u otra forma son entidades privadas, pero que tienen una finalidad pública, como es la salud. Y esa finalidad pública de preservar la salud, la vida de los ciudadanos, recaen de que tengan un servicio de excelencia, un servicio de calidad, un servicio oportuno, un servicio decente, un servicio digno, un servicio que la gente ya desea decir que si se van para una EPS ya se van a quedar y se van a morir allá. Entonces, básicamente, digamos que el llamado es para que ese servicio se den las mejores condiciones, se den las mejores estándares de calidad que requieren los ciudadanos. Entonces, pues de una u otra forma, digamos que si eso pasa a ser administrado por el Estado, ¿sí? Pues ya sería una situación y un análisis jurídico que también entraría a ser revisado y analizado por parte de nuestro Congreso de la República, de establecer si efectivamente el sistema de salud o cambiar el sistema de salud para que sea administrado y coadministrado por parte del sector público, Tomás. Abogado, obviamente pues usted ha nombrado varias veces el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Usted le cambiaría algo a ese código? ¿Le falta? ¿Qué está de más? ¿Qué le falta? ¿Qué está de menos? Hombre, ¿qué opina sobre ese código? Tomás, aquí hay una ausencia grande de generar un gran código sustantivo de trabajo que converge el artículo 53 de la Carta Política y generar un nuevo estatuto del trabajo, pero donde haya una gran convergencia de todos, de los trabajadores, los empresarios, los sindicatos, o sea, un gran acuerdo para generar un nuevo estatuto del trabajo. Y es que esto está en mora porque así lo estableció la Constitución del 91 en su artículo 53, Tomás. Y ese artículo 53 de la Carta Política establece los principios básicos que deben establecerse para los trabajadores, ¿sí? Entonces, digamos que el Código Sustantivo de Trabajo no es que lo queramos cambiar, por decirlo de cierta forma, sino que debe de acondicionarse, ¿sí? Porque el Congreso tendrá que pedir el Estatuto del Trabajo, donde converge todo lo que acabo de mencionar. ¿Cuáles son esos derechos? ¿Cuáles son esas garantías? ¿Sí? Hay que remodernizar todo lo que tiene que ver en todo el trascender jurídico que tiene nuestro Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, pues digamos que de cierta forma ese Código Sustantivo de Trabajo tendría que haber un gran estatuto del trabajo que tendrá que hacer el Congreso de la República. Y eso no lo digo yo, está establecido en el artículo 53 de la Carta Política, Tomás. Pero en su experiencia, quizás algún ejemplo que Tomás, bueno, por lo menos en este caso, el código establece tal cosa y realmente considero que le falta, en fin, ¿tiene algo puntual para que las personas que están conectadas vean un ejemplo? Pues Tomás, básicamente diríamos que las relaciones laborales y los contratos laborales tienen que ser revisados uno a uno, y usted sabe que todo el mundo propugna por el tema de la estabilidad laboral, la estabilidad en el empleo, y básicamente
la gente está propugnando porque el empleo no sea de 2 meses ni 3 meses, sino que haya calidad de empleo, trabajo decente, trabajo digno, trabajo que puedan tener los trabajadores de forma estable, no solamente para los trabajadores. Recuerden, Tomás, que por cada trabajador hay una familia. Entonces, no solamente es darle estabilidad laboral a un trabajador, sino es darle estabilidad a todo el núcleo familiar. Entonces, digamos que las relaciones laborales tienden a propugnar para una estabilidad en el empleo. Pero mire que esa estabilidad en el empleo tiene que haber una gran reconciliación, por decirlo de cierta forma, Tomás, una gran reconciliación entre empleador y trabajador. Es que tenemos una concepción equivocada de que el empleador, que el empresario es malo, de que los trabajadores son flojos. O sea, es una situación compleja, ¿sí? Pero digamos que bajo ese precepto tiene que haber una gran reconciliación. ¿De qué? De que el empresario debe de tener en cuenta de que su empresa no es nada si no está el trabajador, y que el trabajador debe de reconocer de que si ese empresario no hubiera creado una empresa, no hubieran puestos de trabajo, ¿sí? Entonces, digamos que debe haber un equilibrio y una gran reconciliación de empresarios con trabajadores, ¿sí? Y que de una u otra forma haya un fin común. ¿Cuál es ese fin común? La estabilidad de todas las personas que están en ese proceso productivo. Tanto el empresario, porque el empresario también tendrá sus familias, y el empleador, el trabajador, que también tendrá su familia. ¿Cómo se garantiza eso, Tomás? Trabajo decente y digno. Jornadas de trabajo dignas. Seguridad social. Estabilidad en el empleo. ¿Sí? Incentivos para los trabajadores. Entonces, digamos que todo eso que de una u otra forma pues está ahí en el Código Sustantivo de Trabajo, pero que requiere una adecuación en un estatuto del trabajo para que pueda haber esa gran, lo que yo llamo, una reconciliación en eso. Porque a veces, no, que el empleador es malo. Sí, hay empleadores de pronto que quieren cercenar derechos de los trabajadores, ¿sí? Como hay trabajadores que de una u otra forma también quieren de pronto alegar por sus derechos laborales. Entonces, digamos que hay que mantener un equilibrio en eso, Tomás. Y de una u otra forma es lo mejor mantener un equilibrio en estas relaciones laborales, porque las relaciones laborales, Tomás, esto es muy importante, las relaciones laborales se construyen entre dos, entre empleador y trabajador. Ahí se construyen las relaciones laborales, ¿sí? Lo digo yo también tengo 3 empleados en mi oficina y yo tengo que mirar cómo tratar de preservar esa relación entre empleador y trabajador, que tengan salarios dignos, que puedan tener bonos, que uno pueda darle, por ejemplo, permisos para que estudien, incentivar al trabajador, no ver como desde esa barrera que yo soy el empleador y yo mando, y no. Aquí se trata de impulsar esas relaciones laborales por un fin común, que es velar por la calidad de vida y la calidad de todas las personas que están en ese proceso productivo, tanto empleador como trabajador. Entonces, pues digamos, Tomás, que el Estatuto del Trabajo en cabeza del Congreso, que tendría que hacerlo, ese Estatuto del Trabajo tendría que reconciliar de cierta forma tanto a los empleadores como a los trabajadores, Tomás. Esa es mi concepción. Creo que es algo justo para las partes en el sentido de manejar unos equilibrios, ¿sí? Unos equilibrios laborales, unos equilibrios donde ni el empleador vaya a cercenar
a quitar derechos laborales a los trabajadores y los trabajadores de una u otra forma sean trabajadores productivos, sean trabajadores que se animen a que cumplan su trabajo, ¿sí? De que de cierta forma tengan ese entusiasmo de ir a trabajar, que tengan esa alegría de ir al trabajo, que sientan sentido de pertenencia porque están en una empresa, que sientan sentido de pertenencia por estar en una empresa. Entonces, digamos que, Tomás, esos equilibrios hay que manejarlos. Si bien es cierto, hay muchas situaciones, porque de todo hay, sí, hay empresas donde violan derechos de los trabajadores, no le pagan la seguridad social, un ejemplo, o no le pagan salarios dignos, en fin, o sea, de todo eso hay, Tomás, pero digamos que para generar un gran estatuto del trabajo tendría que converger esa gran reconciliación de no mirar que el empleador está por allá por un lado y el trabajador está por un lado. No, señor, eso ellos tienen que estar así de llavería. Si al empleador le va mal, pues a los trabajadores le va mal. Si al empleador le va bien, créame que la capacidad productiva de la empresa va a ser de que eso se va a ver reflejado en sus puestos de trabajo, Tomás. Esa es mi concepción y creo que pues eso apuntaría a lo que ya acabé de manifestar, Tomás. Abogado, un país latinoamericano quiso a través de referéndum implementar pues una, no sé si llamarlo norma, qué pena los términos jurídicos, de bajar de 8 horas a 6 horas, ¿no? La jornada laboral. Hombre, y de una otra manera, ajá, entonces, bueno, quería hacer su opinión. perfecto. Es que de eso se trata, Tomás, de lo que estamos hablando. Sí, ve lo bonito. ¿Por qué, Tomás? Y eso tiene una concepción. ¿Sabe cuál es la concepción? Compartir en familia. Usted le están dando ya de 8 horas a 6 horas, usted tiene más tiempo de compartir en familia. O sea que usted va a ser una persona más eficiente, más eficaz. Usted va a tener más tiempo para compartir con su familia, con sus hijos. De eso se trata. ¿Por qué? Porque la jornada de 8 horas es una jornada que de una u otra forma, pues, no digamos que una jornada, hay jornadas de 12 horas, Tomás, jornadas hasta de 12 horas. Pero miren lo bonito de eso, ¿sí? Que un empleador esté de acuerdo, no, vamos a hacer esto, vamos a generar jornadas de trabajo de 6 horas y vamos, ¿para qué? Para que esas personas puedan compartir con su familia, ¿sí? Con sus hijos. Y eso hace que haya una solidez en las relaciones laborales. Eso es muy importante y eso va en beneficio tanto del empleador como del trabajador. Si tenemos a los trabajadores activos, los tenemos de cierta forma contentos, que estén animosos, generarle el sentido de pertenencia por su trabajo, porque eso es importante, Tomás, activar eso, que no es solamente ir allá a trabajar y que les den órdenes, no, es activar el sentido de pertenencia por lo que se hace, ¿sí? Que sienta un orgullo de estar trabajando ahí, que uno defienda a su empresa, ¿sí? Pero manejando los equilibrios de esas relaciones laborales, manteniendo al trabajador con un trabajo digno, decente, puestos de trabajos acordes a los estándares en salud y seguridad en el trabajo, los elementos de protección personal, jornadas de trabajo flexible, integraciones laborales. Todo hace parte en un conjunto para poder generar microclimas de trabajo en las empresas de manera adecuada. Y eso incentiva al trabajador, de cierta forma, lo incentiva. Yo he conocido empresas donde la verdad los trabajadores se sienten dignos de estar ahí y se expresan muy bien de la empresa, que les pagan esto, que cubren con esto, que les ayudan en esto, que les dan permiso para estudiar, que les dan bono por esto. O sea,
y ellos de una u otra forma se sienten felices y contentos por esa situación. Como hay otras que, pues de otra forma, pues le vulneran derechos a los trabajadores, pero digamos que el punto de partida no sería ese, sino de lo que yo acabo de reflexionar, Tomás. Bueno, para aquellos que nos están viendo en este momento, es bueno decir que estamos hablando con el abogado Louis del Guercio. Él es especialista en Derecho Laboral, Salud Ocupacional, Riesgos Profesionales, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, seguridad social y civil. Tiene 14 años como abogado litigante y obviamente pues ofrece las asesorías. Quisiera también recomendarle a quienes nos ven a que descarguen la aplicación El Tren 10 y también pues que entren a la página de YouTube de Violencia Intrafamiliar Barranca Bermeja y se suscriba para que nos siga apoyando en esta labor que estamos haciendo. Ya para finalizar, antes de hacerle una última pregunta al abogado, quiero decirles que mañana voy a tener como invitada a la coach Adriana Duque. Vamos a abordar el tema de crisis en tiempos de pandemia, crisis económica, crisis económica y crisis en lo que respecta a las relaciones interpersonales entre la misma familia, un tema bien interesante para mañana, Dios mediante. Abogado, bueno, ya estamos finalizando, me gustaría pues sus recomendaciones finales para los empleadores, para los trabajadores, en el marco de, bueno, de esto que estamos viviendo, la nueva realidad, como dijo el presidente. La nueva realidad, correcto, Tomás, sí, señor. Pues Tomás, primero, pues como lo anuncié, gracias por la invitación, estos espacios son muy importantes. Yo creo que, mire, Tomás, esta pandemia también me ha hecho reflexionar en el sentido de que en 14 años me he dedicado a defender trabajadores. Esa es la realidad. He defendido trabajadores, pero digamos que también hay que buscar también los equilibrios y los equilibrios en las relaciones laborales. Eso es muy importante y que ese equilibrio mantenga que hayan buenas relaciones interpersonales y relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, que haya una gran reconciliación en ese aspecto, que no se mire solamente al trabajador como una persona ahí que cumple unas funciones, sino ver a ese trabajador como un ser humano que tiene familia, que siente, que tiene sentimientos, que está ahí y que es una persona como todos, y tampoco ver al empleador como esa persona ya, ¿sí? Sino también de buscar esa reconciliación en materia laboral, como ese fino, como ese eje central de que el fin entre empleador y trabajador es que ese proyecto productivo que se emprendió salga adelante. Pues Tomás, darle las gracias a usted también por darme la oportunidad de compartir en estos espacios, pues en los temas que uno le gustan, los temas que uno maneja día a día. Estos temas laborales no son de pronto tan sencillos y más en esta época de pandemia, no son tan sencillos. Y bueno, darle pues las gracias y pues estamos a la orden. Yo tengo mi oficina jurídica, está ubicada en la calle 50, número 8B, raya 39, edificio Dispetrol, oficina 302. Están todos cordialmente invitados para cualquier consulta, inquietud, tema, lo que requieran, pues mi oficina jurídica está al servicio de toda la comunidad barranquilla. ¿Algún teléfono, abogado? Mi oficina, el 612-6044 y mi teléfono celular, el 301-320-1071. Tomás, gracias. Abogado, bueno, muchísimas gracias realmente por este tiempo. Ha sido muy enriquecedor, excelente sus aportes y bueno, me voy a encargar de, bueno, ahorita los que están viendo en vivo el programa, excelente, pero de otra manera en diferido le prometo que lo van a ver miles de personas porque nos vamos a encargar de eso. Muy buena su intervención. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Tomás. Bendiciones para todos. Chao. Con mucho gusto. Bueno, amables televidentes, otra vez siempre televidentes, aquellas personas que están conectadas, nos vemos Dios mediante mañana a las 9 de la mañana, por acá, por el Tren 10 y Violencia Intrafamiliar con Adriana Duque, coach. Felicidades.